Buenas, ¿qué tal? Espero que estén bien en esta segunda semana de cuarentena. Vamos a comenzar nuestro próximo Psicodab Live. Ustedes están empezando a conectarse. Vamos a esperar a que ustedes vayan conectándose porque nos interesa que podamos conversar sobre lo que han vivido durante esta cuarentena, durante esta semana y media de cuarentena, y para poder conversar sobre eso vamos a tener al abogado Carlos Trapani, que es el coordinador general de CEPODAP. Vamos a analizar un poco también sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes durante esta semana, cómo se comportaron las autoridades con respecto a los lineamientos que se tuvieron que dar a las familias para no causar más angustia de lo que una cuarentena pueda generar. Entonces vamos a hacer la invitación a Carlos Trapani. Me presento, mi nombre es de todo hablar. Nos gustaría muchísimo que sea algo súper participativo para conocer cómo han sido sus experiencias. Aquí ya llegó Carlos, creo que nos está escuchando. Hola, Manu, te escucho. Buenas, ¿qué tal? Ok, perfecto. Los demás espero que estén escuchando. Como había presentado anteriormente, estamos hablando con Carlos Trapani, coordinador general de SECODAP. Estamos conversando sobre lo que es el balance de la primera semana de cuarentena, la primera semana de haberse confirmado casos de coronavirus en nuestro país. Carlos Trapani, ¿nos podrías dar un panorama sobre lo que significó los lineamientos de las autoridades en materia de niños, niñas y adolescentes? Bueno, vivimos una situación atípica, yo creo que es una crisis sanitaria, creo que sin precedentes en la historia de Venezuela, en la historia de la humanidad. El hecho de que un país entero entre en cuarentena, donde se restringe mucho la movilidad, bueno, y hay que extremar medidas sanitarias, bueno, se dan en cuenta de lo complicado que es la situación. El sistema de protección en Venezuela históricamente siempre ha sido un sistema que ha guardado silencio frente a situaciones que afectan a los derechos de los niños, ¿no? Recientemente, el IDENA, como un órgano de gestión dentro del sistema de protección, publicó unos lineamientos que daba cuenta, bueno, de cuáles serían ser las posturas de los distintos órganos de protección en relación a esta crisis que estamos viviendo. Y este comunicado nace, bueno, porque hubo distintos consejos municipales de derecho que hicieron exhortos donde se prohibía la circulación de niños solos o acompañados en las calles durante el periodo de cuarentena. Y frente a eso hubo una reacción por parte del IDN diciendo bueno, que un órgano administrativo, como son los consejos municipales de derecho, no puede restringir derechos a libre tránsito y a la libre circulación de las personas. En ese caso, las familias cumplen un rol fundamental en orientar, cuidar, preservar y generar un entorno de seguridad donde los niños no estén expuestos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hablabas de que los consejos municipales de derecho habían dado como unos lineamientos de prohibición de circulación de los niños. Fíjate, los consejos municipales de derecho son instancias que están en los municipios que tienen dentro de sus funciones velar por los derechos colectivos y difusos de los niños, o sea, por grupos de niños, no por casos individuales, a diferencia de los consejos de protección. En ese sentido, los consejos de derecho tienen facultades administrativas, consultivas, deliberativas, contraloras, pero bajo ninguna circunstancia están facultados para establecer restricciones o limitaciones a los derechos de los niños. Estos exhortos lo que buscaban era prohibir la circulación de los niños. Incluso se cuestiona la figura del exhorto porque al final del contenido lo que decía, bueno, si tú incumples, hay una sanción civil o penal en función al desacato a la autoridad. Entonces ya eso te desdibuja lo que sería un exhorto en términos técnicos. Ahora bien, ¿qué es lo que buscaba el Consejo? Bueno, tratar de controlar o prohibir la libre circulación de niños en las calles. Pero yo creo que ahí es importante tomar en cuenta que hay cualquier cantidad de particularidades, de situaciones que son bien especiales dependiendo de la familia que se trate. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mamá está con sus hijos solo y tiene que salir a comprar alimentos y no tiene quien los cuide? ¿Qué pasa con un niño que tiene algún tipo de tratamiento médico? ¿Qué pasa cuando padres tienen residencias separadas y el niño tiene que circular entre una casa y la otra? O sea, cuando vamos a las particularidades de la familia,
hay, bueno, diversidad de situaciones que requieren ser sopesadas por parte de las autoridades. Establecer una prohibición absoluta, bueno, evidentemente se aleja de las necesidades y los derechos de los niños. ¿Qué debe ser la lógica en un periodo de cuarentena? Bueno, que la medida de cuarentena, si bien es cierto, una medida preventiva, tiene que ser una medida racional, respetuosa, necesaria en función a los derechos de los ciudadanos. Porque lo que se entiende por cuarentena no implica una suspensión de mis derechos como ciudadano. Entonces, bueno, lo que buscó ese comunicado de la IDENA es tratar de poner algún tipo de orden en estos exhortos que lo que hace es generar más desinformación, más angustia y más nervios a la familia, bueno, que ya bastante tienen, pero con una circunstancia tan atípica, estar tantos días en sus casas. Más allá de la IDENA, hubo otra información relacionada sobre cómo manejar la situación de los niños, niñas y adolescentes en las casas, cómo explicarles a los niños que no iban al colegio, el Ministerio de Educación, por ejemplo, hizo algún pronunciamiento. Pero ahí es donde vienen las deficiencias ahora, ¿no? En lo que respecta al cuidado del niño, en lo que respecta a la cotidianidad, no hay ningún tipo de orientación a la familia. Las familias están tratando de resolver como pueden. Eh, por eso hemos visto que se incrementan los factores de riesgo, bueno, para que la violencia cobre presencia en la vida familiar, ¿no? Porque estamos con unos grupos de padres y madres que no pueden salir, con altos niveles de estrés, con mucha angustia, bueno, y con los niños. O sea, muchas veces la violencia, bueno, se usa como un desencadenante en las situaciones que los afectan a los niños y a los adultos. ¿Qué es lo que se ha publicado en el Ministerio de Educación? Fueron algunos lineamientos en relación a la escuela, que bajo el programa, la familia es una escuela. Pero bueno, desde mi punto de vista es unas orientaciones que son ambiguas, que no son claras, que no dicen el cómo materializar esas actividades de refuerzo que corresponden a la familia. ¿Y que hemos encontrado en la práctica? Bueno, que muchos centros educativos han mandado asignaciones de forma atropellada en cantidades extremas y se busca con unas tareas o con unas asignaciones cubrir contenidos que no se pueden dar en las escuelas, bueno, porque los niños no tienen acceso a clases en condiciones normales. O sea, no hay tampoco un lineamiento claro. Bueno, ¿cuál es el rol de la familia como un espacio de refuerzo a lo ya aprendido? ¿Cómo se va a garantizar la continuidad de los aprendizajes? Estamos próximos a iniciar un tercer lapso. Bueno, ¿cuál va a ser la fase de transición? Y sobre todo, algo que nos preocupa mucho, bueno, ¿cuál es el apoyo que le damos a papá y a mamá, bueno, para asumir ese reto de educar y desarrollar labores que son profundamente pedagógicas? Que muy probablemente el papá o la mamá se ven sobrepasados, no saben qué hacer, o no tienen la suficiente paciencia o las herramientas que puede tener un docente con los niños. Ok, ahora entiendo que muchas escuelas, muchas instituciones educativas han encontrado en los grupos de WhatsApp, en los correos, una solución para comunicarse y enviar estas asignaciones, ya sea de contenido aprendido o de contenido nuevo. Pero, ¿qué está pasando en estas comunidades en las que los familiares e incluso los docentes no tienen acceso a estas plataformas que tiene como soporte el Internet? Claro, por eso hemos dicho que las orientaciones del Ministerio de Educación son insuficientes, bueno, porque parte de aquellas familias que pueden tener acceso a Internet, o bien teniendo acceso a Internet, el servicio ha sido intermitente y se interrumpe, ha sido muy precario. El reto es qué hacemos con las familias que no tienen ningún tipo de acceso a tecnología, ¿no? Y cómo garantizamos, bueno, que los niños puedan continuar con sus actividades de refuerzo. Y sobre todo entender que estamos en circunstancias excepcionales. Y en una circunstancia excepcional no podemos utilizar las tareas o las asignaciones como una panacea, ¿no? Para tratar de cubrir objetivos o contenidos de un lapso dentro de un año escolar. Hay que entender que en este contexto el niño, como el adulto, también presenta angustia, también presenta miedo. Son niños que no han podido salir en 8, 9, 10 días. Entonces, evidentemente, bueno, hay un nivel de angustia, hay un nivel de estrés, hay un nivel de desesperación, bueno, que la tarea o la asignación puede ser un desencadenante de situaciones de violencia o incrementar el estrés en la familia. Entonces, ¿qué es Cuando lo que hace falta? perdón, Ajá. disculpa, cuando hablas de que puede ser un desencadenante de las tareas, de situaciones de violencia, ¿a qué te estás refiriendo específicamente? Bueno, básicamente el uso del castigo físico, ¿no? El tema de los gritos, las amenazas, las intimidaciones, los pellizcos. Entonces, esas formas muy sutiles de violencia que no califican como maltrato, pero evidentemente son violencia.
una mamá, un papá que se encuentra desbordado por la tarea, porque el niño está disperso o porque el niño no logra hacer la asignación en el tiempo que el papá quiere o la forma como el papá quiere, evidentemente una situación que genera estrés. Y situaciones de castigo físico son consecuencias de situaciones de estrés mal canalizadas. Entonces, ¿cuál debe ser la prioridad? Entender que ahora papá, mamá y la familia en casa tienen una oportunidad de convertir esta situación tan difícil en un momento educable, en un momento de autocuidado, en un momento de comunicación, en un momento de hacer cosas distintas con los niños y en esa planificación familiar, bueno, poder dedicar algún tiempo para algún tipo de asignación escolar. Pero lo que no podemos utilizar todo el tiempo de la familia para que permanentemente hagan 3, 4, 5, 6 tareas en un día. Entonces, evidentemente, eso va a ser una situación que no va a dar los beneficios pedagógicos y académicos que el docente aspira. Entonces, ¿cuál es el llamado a las escuelas? Revisar a una semana de asignaciones cuál ha sido el rendimiento, cómo se han sentido los niños, cómo se han sentido los papás, qué metas logramos con estas asignaciones a distancia y en función de eso adaptar y adecuar. Creo que es un momento de protección, que es un momento de preservación de nuestra salud mental y de los espacios de seguridad y protección para los niños y también para los adultos. Ok, ¿qué se ha hablado sobre la situación de los niños en entidades de protección? Porque allí también hay unas precariedades antes de la cuarentena. ¿Qué se ha hablado al respecto? Bueno, niños en entidades de atención, bueno, o sea, viven las mismas penurias que otro niño, que otra familia, pero con el agravante que esos niños en entidades de atención están desprovistos de su familia. Entonces, al estar desprovisto de su familia y estar bajo la responsabilidad de un director de entidades, bueno, evidentemente hay dificultades, no solo dificultades en acceso a bienes materiales, a comida, a servicios públicos, también unas deficiencias afectivas y también unas carencias de relaciones y de vínculos. Yo creo que es importante, incluso en entidades de atención, centros de salud o incluso centros de privación de libertad adolescente, bueno, como nosotros no olvidamos en esta coyuntura a esa población que es especialmente vulnerable, como son este tipo de niños. ¿Cuál debería ser la acción a tomar en cuenta? Bueno, entender que los niños en entidad de atención requieren medidas de protección especial, donde no solo se les garantice su alimentos y acceso a servicios públicos esenciales, sino también hay una estrategia de acompañamiento psicosocial para poder entender al niño que tiene esta alta vulnerabilidad, poder sopesar de la mejor manera posible esta situación tan difícil, ¿no? Porque el niño ni siquiera puede salir. El Ministerio Penitenciario, ahora que tocas el tema de los centros de atención para los adolescentes en conflicto con la ley, ha emitido un comunicado que cancela las visitas a los centros penitenciarios y esto incluye a los centros de detención de los adolescentes, centros de entidades de atención de los adolescentes en conflicto con la ley. La restricción de las visitas familiares, si bien es cierto, es una medida que está usando el Ministerio como protección para evitar los contagios del coronavirus, puede estar violentando algún otro derecho o algún derecho de los niños, de los adolescentes. Bueno, ahí hay que entender que un centro de atención de adolescentes privados de libertad, una entidad de atención, es muy distinto a un centro penitenciario de adultos, incluso en términos de acceso, en términos de población y en términos de control. Establecer una medida universal para todos los centros de privación de libertad sin tomar en cuenta las características particulares que tienen entidades de atención para adolescentes, bueno, creo que valdría la pena revisar. ¿Qué es lo que debería ocurrir en entidades de atención de adolescentes privados de libertad? Extremar medidas de higiene, pero bajo ninguna circunstancia promover la incomunicación o la falta de contacto con sus familiares. Pero probablemente son los familiares quienes suministran los alimentos y no solo los alimentos, la presencia, cómo están, las carencias afectivas. Creo que también es importante utilizarlo. Lo que yo quiero que se entienda, que la cuarentena, bajo ninguna circunstancia, implica minimizar nuestros derechos ciudadanos. Bajo ninguna circunstancia implica que las autoridades hagan un uso abusivo de medidas sanitarias en función a poder vulnerar derechos o amenazar derechos. Entonces, la cuarentena es una medida de protección y la medida de protección tendrá sentido en la medida que las personas de forma voluntaria asimilan la importancia de cumplir la medida y se extreman medidas de higiene y medidas de protección. Pero no podemos permitir que la cuarentena se entienda como una minusvalía en mi condición de ciudadano y menos aún de niños y adolescentes. ¿Y has sentido que eso ha pasado? En tu caso particular, ¿has sentido que hay una merma, hay una violación contra tus derechos como padre incluso?
Bueno, en el caso de padres que tienen residencias separadas con los niños, bueno, hay una dificultad, ¿no? Hemos recibido dentro de SECODAC casos de papás que han denunciado, papás y mamás que han denunciado dificultades en cómo materializan la convivencia familiar. Sobre todo entender la convivencia familiar, que es un derecho de contacto. Si es un derecho que tiene el papá de tener contacto con los niños, pero es un derecho que tienen los niños de tener contacto con los padres. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hay dificultades de movilidad. Entonces, ¿qué hemos nosotros recomendado en los distintos casos que hemos tenido acceso? Bueno, que papá y mamá se pongan de acuerdo y sea la seguridad del niño, la seguridad en términos de seguridad física, de salud, que sea la pauta para poder establecer acuerdos. Incluso esos acuerdos tienen que presentar algún tipo de cambio en un régimen de convivencia familiar previamente establecido, previamente acordado. Y en aquellos casos donde haya traslado, bueno, cómo nosotros incrementamos las medidas de seguridad y de higiene del traslado del niño. Y creo que un elemento interesante es poder escuchar la opinión de los niños. En este caso, cuando se trata de régimen de convivencia familiar, escuchar a los niños, saber qué quieren hacer, con quién quieren permanecer, cómo lo quieren hacer. En la medida que nosotros escuchamos a los niños, a los fines de que papá y mamá se pongan de acuerdo, creo que es una herramienta fundamental para poder establecer una comunicación mucho más fluida en este tema que es tan difícil. Y en aquellos casos que no sea posible el acuerdo entre papá y mamá, nosotros recomendamos acudir a los consejos de protección para que los consejos de protección puedan establecer espacios conciliatorios y ayuden a esa familia en conflicto a establecer una comunicación. Porque ciertamente los padres divorciados están sufriendo mucho, bueno, estas dificultades de movilidad. Entonces, bueno, si tú, por otra parte, los consejos municipales de derecho prohíben la circulación, bueno, estás agregando un problema más a una situación que ya per se es bien tensa y bien difícil. Ok, ahora que hablas del Consejo de Protección, ¿qué pasó con los tribunales con competencias en la protección de los niños, niñas y adolescentes? Ellos también están bajo medidas especiales. El Poder Judicial, a través del Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, publicaron un acuerdo donde suspendieron las actividades judiciales. O sea, no hay despacho hasta el 13 de abril. Lo que hay es un sistema de guardias, donde los tribunales distribuyeron por días quienes pueden recibir casos de emergencia. Y una de las críticas que yo hago es que solo permiten acciones de amparo para casos vinculados a salud, el derecho a la salud y el derecho a la vida. Ahí nuestro llamado es que no puede priorizarse o jerarquizarse los derechos a los efectos de un amparo constitucional. En ese caso, ahí lo que tiene que garantizarse la acción de amparo para cualquier derecho que afecte a un niño y un adolescente. Entonces, ¿qué es lo que es nuestra recomendación? Incrementar los turnos de guardia y extremar medidas de higiene en la sede judicial. Y cómo tú puedes garantizar incluso asesoría, acompañamiento, información a distancia a través de los canales oficiales, no solo de los tribunales de protección, sino todas las instancias que forman parte del sistema. ¿Cómo se están preparando las familias para abordar el tema educativo, para abordar el tema prevención, para abordar el tema salud mental? ¿De dónde están obteniendo la información? Hay campañas que están ayudando a las familias a sobrellevar esto con sus niños y con sus adolescentes. Bueno, nosotros hemos visto que hay distintas iniciativas de ONG, incluso psicólogos de forma privada están ofreciendo sus servicios de forma gratuita. Yo creo que esta cuarentena lo que nos ha replanteado la forma como vivimos y la forma como nos relacionamos. Y cómo la solidaridad en momentos tan difíciles puede ser una herramienta de apoyo, donde no nos sentimos solos. O sea, ¿qué hemos visto? Bueno, que hay muchas oportunidades para que la familia pueda pedir apoyo, pueda buscar algún tipo de respuesta al problema que lo está afectando. Desde SECODAP hemos hecho un esfuerzo en una semana de establecer orientaciones, artículos, videos, respuestas a consulta. La atención psicosocial se ha mantenido a distancia. Bueno, creo que es el esfuerzo que desde la sociedad civil se está haciendo. ¿Qué debemos incrementar? Bueno, el esfuerzo en lo público, el esfuerzo sobre todo en aquellas comunidades donde las comunicaciones se hacen mucho más difíciles, donde no hay acceso a internet, donde hay problemas de servicio eléctrico, donde hay problemas de transporte y aunado el problema de la gasolina. Esas son las comunidades que requieren mayor asistencia y mayor acompañamiento. Entonces, ahí nosotros indicamos, bueno, que puede ser darle vida al principio de corresponsabilidad, donde el Estado, la familia y la sociedad puedan de la mano, bueno, establecer espacios afectivos de protección
a los niños. El rol que juegan las iglesias, el rol que juegan las parroquias, el rol que juegan las asociaciones de vecinos. Bueno, creo que todos esos son espacios, bueno, que tienen que dar su mirada también a los niños. Ok, vamos a leer un poco los comentarios que han llegado. Les comento que estamos hablando con Carlos Trapani, quien es abogado y es el coordinador general de SECODAP. Mi nombre es Vanessa Moreno Lozada, quien nos está guiando en esta entrevista y en esta conversación. Muchos de los padres que han comentado han hablado sobre justamente el tema de la separación y cómo llevar esta cuarentena cuando se está divorciado. Otra de las inquietudes va en función sobre la prohibición de la movilidad de los niños en las calles. Estos son temas que ya hemos tocado al principio, en estos primeros 15 minutos de la transmisión. Si puedes, Carlos, retomar un poco sobre lo que significó la publicación de parte de los consejos municipales de derecho de la prohibición de movilización de los niños, niñas y adolescentes, para que las personas que no estuvieron al principio puedan engancharse un Sí. poco y tranquilizarse. Bueno, hubo unos de algunos consejos municipales de derecho donde establecieron la prohibición de circulación de niños y adolescentes con o sin presencia de los padres. Esa medida administrativa viola derechos de los niños, porque los derechos de los niños no pueden estar limitados o restringidos por decisiones que tomen autoridades administrativas, ¿no? Se entiende que los derechos solo se restringen mediante ley y no hay suspensión de circulación. Entonces, ¿qué es lo que publicó el IDENA? Bueno, publicó una aclaratoria donde decía, bueno, que los derechos no están suspendidos y que en la cuarentena, bajo ninguna circunstancia, implica una minusvalía para el ejercicio de tus derechos. ¿Cuál es nuestro llamado? A cumplir las normas sanitarias, a cumplir las normas de prevención que las autoridades han publicado y evitar, en la medida que eso sea posible, la circulación de niños. Pero eso no se entienda bajo ninguna circunstancia que los niños no pueden circular por la ciudad. Y sobre todo un llamado a los organismos de seguridad del Estado a evitar cualquier comportamiento que sea discriminatorio, abusivo o arbitrario en función a la presencia de niños en las calles. Hemos visto videos donde, bueno, funcionarios policiales intimidan, gritan, hostigan. Bueno, eso no es el rol de un funcionario policial. El rol de un funcionario policial es extremar precauciones y hacer un ente de protección. Entonces, nuestro llamado a los padres, permanecerse en casa, evitar que los niños vayan a las calles y circulen en las calles, pero que eso no se entienda que hay un cercenamiento de nuestros derechos ciudadanos. La cuarentena no implica una negación de nuestros derechos bajo ninguna circunstancia. Y con respecto a los padres divorciados o padres que tienen residencia separada, una circunstancia bien difícil, ¿no? Porque puedes tener padres, como en mi caso, que tuvimos 6, 7 días sin ver a los niños. Entonces, ahí nuestro llamado a los padres es que se pongan de acuerdo. Creo que tampoco es conveniente que los niños permanentemente cambien de residencia, tomando en cuenta la circunstancia que estamos viviendo. ¿Cuál es nuestro llamado en contextos de divorcio o de residencia separada? Que papá y mamá se pongan de acuerdo. Y ponerse de acuerdo significa, como en esta circunstancia excepcional, ejercemos esa convivencia familiar. Eso implica que mamá tenga más días a los niños o papá más días o menos días. Bueno, creo que cada familia tiene que buscar la fórmula que sea más efectiva para sus propias necesidades y que esa fórmula no represente ni riesgo para el adulto, pero tampoco riesgo para los niños. Si logramos un acuerdo, le estamos dando vida al principio de interés superior, que debe ser la orientación para tomar decisiones. Y en aquellos casos, incluso podemos tomar decisiones que vayan en contra a un acuerdo previamente establecido, pero tenemos que tomar en cuenta que esta circunstancia es temporal. No vamos a estar permanentemente en cuarentena. Entonces, si tenemos que hacer algún tipo de cambio, bueno, que sea en función a lo que el niño quiere y lo que el niño necesita. Y otra herramienta importante para estos casos es preguntarle a los niños directamente o a los adolescentes cómo quieren permanecer en esta cuarentena, con quién quieren estar, con papá, con mamá. O sea, si nosotros logramos escuchar a los niños, bueno, vamos a tener mayores insumos para poder tomar decisiones más cercanas a lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Y en aquellos casos donde el acuerdo no sea posible, bueno, por diversidad de razones, porque desde que los padres no se logran comunicar o los padres tienen posturas que no son conciliables, pero creo que los consejos de protección pueden ser una instancia que ayude a conciliar. Y hay que entender que a pesar que estamos en cuarentena, los consejos de protección de cada municipio deben tener un sistema de guardia. Los consejos de protección tienen sus funciones todos los días del año. La idea es poder tener
el acceso a estos consejos y sobre todo que los consejos de protección de los municipios pongan a disposición de la comunidad los números de contacto y los números de guardia, para que sea también un espacio, un tercero imparcial que nos ayude a dirimir este conflicto de convivencia familiar, bueno, que evidentemente está generando mucha angustia y mucha tensión entre los padres. Nuestro llamado al acuerdo en función a lo que el niño quiere y lo que el niño necesita. Ok, ahora Carlos, ya para finalizar, ¿cuáles son los retos que cuál debe ser el camino que que debemos llevar para tener una cuarentena que garantice los derechos de los niños? Nos quedan unas 2 semanas, ¿no? Si nos sacó bien los cálculos. Hasta el 13 de abril es el mandato del gobierno para cumplir la cuarentena. ¿Qué podemos hacer en estos días? Fíjate, nuestro llamado es a la calma, es a la prudencia, es a la sensatez y poner en el centro de la protección a los niños y a los adultos mayores, que son como dos grupos bien vulnerables. ¿Cuál es nuestro llamado? Bueno, que la cuarentena represente una oportunidad educable en la vida de todos. Creo que va a ser un antes y un después de esta experiencia que nos ha tocado vivir. Fíjate, haciendo un recuento, hace 2 años, para este mismo mes, vivimos las protestas. Después, el año siguiente, vivimos un apagón. Y ahora estamos viviendo una cuarentena. Entonces, siempre los primeros semestres del año en Venezuela ha sido un año bien movido, donde pone a prueba, bueno, la importancia que tiene la familia en la dinámica social y sobre todo en la vida de los niños. Pero bueno, esto será una oportunidad educable en la medida que los adultos tengamos consciente, primero, cómo nos sentimos y qué necesitamos. Y si nosotros sentimos que las circunstancias nos desbordan, no sabemos qué hacer, tenemos mucha angustia, mucho desasosiego, mucha incertidumbre, ¿cómo logramos pedir ayuda a tiempo? Pedir ayuda, ¿qué significa? Poder pedir consejos, asesoría a psicólogos, amigos, personas que tengamos cercanos, que tengan los recursos, las herramientas para podernos orientar. Desde SECODAP ponemos a disposición el servicio de atención psicológica, que lo pueden contactar a través de las redes sociales, están las formas de contacto, pero que puede ser una vía. Pero bueno, también otras organizaciones están haciendo un trabajo bien valioso para apoyar a los ciudadanos en esta circunstancia tan difícil. Entonces, ¿Qué que la esperamos de las cuarentena, autoridades? ¿Qué perdón, podemos esperar? ¿Qué que podemos podemos, esperar de las autoridades? mira, que todas las medidas sanitarias tengan un enfoque de derecho, que las medidas sanitarias sean respetuosas a la dignidad de las personas, que las medidas sanitarias sean racionales, que sean lógicas y que las medidas sanitarias no vayan en contra del ejercicio de derechos de los ciudadanos. Y en esta circunstancia, ¿cómo incrementamos los mecanismos y los espacios de protección? El Estado no se puede paralizar, el sistema de protección no se puede paralizar. En ese sentido, bueno, cómo de una forma creativa los consejos de protección, los consejos municipales de derecho, las defensorías, las entidades de atención, bueno, de forma articulada, bueno, pueden ofrecer respuesta a las necesidades de las personas y especialmente a las necesidades de los niños. O sea, el Estado cumple un rol fundamental en este momento, no solo de atender la crisis sanitaria, pero también tiene una función fundamental que no es negociable de poder proteger los derechos y que ninguna medida que se tome atente contra la dignidad o los derechos de las personas. Perfecto. Estamos ya llegando al final de la transmisión. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y de hecho a todas las personas que comentaron. Hay algún par de temas que vamos a retomar en otros artículos, otros espacios de SECODAP. Estamos produciendo contenido a millón. Todos los psicólogos están produciendo contenidos. De hecho, también están atendiendo llamadas. Así que bueno, con este SECODAP Live vamos a cerrar lo que es la entrevista en vivo, pero permanecemos activos en nuestras redes sociales. Nos acompañó Carlos Trapani, abogado, coordinador general de SECODAP, y Vanessa Moreno Lozada, quien llevó la guía de esta entrevista. Nos vemos la próxima semana y cualquier cosa estamos para servirles en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Dale, un abrazo a todos.